Buenos días. Lamentablemente hay algunos aspectos sobre esta temática que hoy estamos analizando. Primero, la determinación de qué hay que hacer en el Ecuador, qué obras hay que implementar en el Ecuador, no solo por parte del gobierno central, sino también por parte de las prefecturas, de los gobiernos cantonales o los gobiernos parroquiales, de acuerdo a sus capacidades y funciones, obviamente. Pero todas estas entidades o instituciones de gobierno tienen un presupuesto asignado para que inviertan, dicho sea de paso, en obra pública y servicios. Pero lamentablemente no se ha determinado un modelo o un mecanismo de planificación. Si bien es cierto, el SEMPLA desde un periodo fue fortalecido, pero no ha logrado, digamos, consolidar una visión de desarrollo de país. Y digo esto porque, como acabamos de escuchar, más allá de los actos de corrupción que son generalizados en toda la inversión estatal, el tema de la sustentabilidad y sostenibilidad de cada una de las obras que se hacen en el país no están siendo tomadas en cuenta. Coca-Cola Sinclair, un área importante para la energía del país, con fisuras, etcétera, etcétera, pero que al parecer también no es un problema solo de fiscalización, sino es un problema de la construcción, es decir, previo a la fiscalización de la obra. Cuando vemos esa refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares botados en un terreno aplanado y nadie responde, nadie dice nada. Cuando vemos vías y carreteras que se están cayendo porque han sido construidas no técnicamente, sino en función de cuánto cuesta y cuánto podemos llevarnos los recursos económicos. Esta me parece que es Napo, Lago Agrio, que está con deterioro, ¿no es cierto? Que se está cayendo toda la mesa y que hoy tiene que hacerse un rediseño de la vía. Hay otros ya en los organismos locales, provinciales, fíjese usted, invertir $500,000 en pintar un mural en Quito por parte de la prefectura de Pichincha. ¿Y cuál es la sostenibilidad? O sea, ¿hacia dónde van? Yo sí entiendo que es el tema cultural, pero la prioridad no es esa. Las prioridades, la planificación está equivocada en el país en función de determinar cuáles son las obras más importantes que requerimos los ecuatorianos para salir de este entrampamiento que tenemos desde el punto de vista económico, social. Por eso fue precisamente el tema de las movilizaciones y que van a seguirse dando estas movilizaciones, no solo ya de los indígenas, sino de otros sectores, porque no se resuelven los problemas y necesidades y las obras, la inversión pública no está orientada, como usted lo ha dicho, en función de políticas públicas que garanticen una visión de desarrollo y sostenibilidad, sobre todo en el marco de que los ecuatorianos nos empoderemos de ello. Fíjese usted lo que están haciendo ahora a propósito de este clientelismo político en el país. El tema de otorgar bonos porque va a ser madre, otorgar bonos del bono solidario de la pobreza, otorgar el bono porque hay que aumentar $5 más a tal cosa. ¿Cuál es la sostenibilidad económica? No me refiero para el país, sino para esas familias. Vivir dependiendo del bono y si le quitan el bono entonces se muere de hambre, o generar procesos productivos que les permita recuperar recursos permanentes y mensuales en función de garantizar sus condiciones de vida, y con ello también se garantiza entonces de que haya efectividad en la inversión pública dentro de la obra pública y dentro de los servicios y atenciones sociales que se deba hacer. Pero yo lamentablemente lo que veo es justamente eso y a mí me da desilusión cuando escucho estas denuncias, que no son denuncias de ahora, sino que han sido denuncias de la noche neoliberal, de la revolución ciudadana, ahora luego del proceso de Lenin Moreno y el actual régimen. Este tema de la vinculación y que no son familias vinculadas solamente a empresas de fiscalización, sino todo un testaferrismo político que existe en el país desde hace muchísimos años y que son quienes se han llevado los miles y millones de dólares de este Ecuador. Y resulta que la mayoría de los ecuatorianos seguimos viendo desde un lado, atónitos, al margen, sin una verdadera acción participativa. Y eso me preocupa realmente, a uno le desmoraliza
ver cómo la ciudadanía frente a todos estos hechos, y no solo cuestionando, porque podemos cuestionar incluso con términos duros respecto a lo que han hecho los políticos que han gobernado este país en cualquiera de las instancias, pero el problema es de que necesitamos desarrollar acciones más efectivas en función de tomar partido, digo yo, no partido político, sino de tomar parte de los procesos, no solo de cuestionamiento, de propuesta transformadora, alternativas, porque en definitiva, como en algún momento mencioné, lo que se hace en el país es inyectar recursos a nombre de inversión en un barril sin fondos, sin sostenibilidad, pero con un alto grado de corrupción, tal cual como usted lo está evidenciando con el video anterior. Bien, a veces fincamos nuestras esperanzas en las próximas elecciones, ya vendrán los mejores, vamos a escoger mejor, y quizás ese no es el camino, lamentablemente, porque si no veamos nada más el periodo legislativo anterior con el periodo legislativo actual. Encontramos alguna diferencia, me respecto a mejora de su trabajo, ninguna. Quizás son copias exactamente iguales o peores de lo que ha sucedido en el pasado. De tal manera que fincar nuestras esperanzas en que ya vienen las elecciones y que el pueblo castigue en las urnas y ya vendrán mejores, yo creo que no. Yo creo que hay que rediseñar la estructura del Estado. Ya lo decía usted, el SEMPLADES en algún momento, el Plan Nacional de Desarrollo se decía que es la base y el eje fundamental para la planificación del país y que desde ese se derivaban las planificaciones de todos los niveles de gobierno. Prácticamente no tenemos exactamente ningún sistema de planificación a mediano y largo plazo. Y así va pasando el tiempo y lamentablemente el país no va creciendo y la calidad de vida de los ecuatorianos se va deteriorando. Yo creo que algo habrá que pensar en un rediseño en la estructura y la planificación del Estado, doctor. Ya se acerca las elecciones de alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales. Y no hemos hecho una valoración, y no digo por este medio específicamente, sino como ciudadanos, de cuál ha sido el cumplimiento de los planes, programas y gestión que los alcaldes y prefectos principalmente han realizado dentro de este periodo. Y nos damos cuenta de que lo que ofrecieron no lo hicieron, más allá del tema de la pandemia. Lo que ofrecieron no lo hicieron. Ofrecieron mercados, ofrecieron vías, ofrecieron centros deportivos, ofrecieron una serie de cosas, ¿no es cierto?, en cada uno de los territorios provinciales y cantonales, pero no lo cumplieron. No lo cumplieron porque precisamente parte de entender qué es lo que están ofreciendo para el desarrollo de la ciudad o del país. Y no se trata de que se continúe ofreciendo. Ese es el peor error que estamos cometiendo los ecuatorianos, en mirar la televisión desde acá y ver qué ofrece cada uno de los candidatos para tomar una decisión por quién votar. No, la planificación territorial debe estar en el marco de la participación ciudadana, y eso implica de que todos los planes y programas no deban ser ofrecimientos de campaña, sino al contrario, una construcción social que implique entonces que se aporte desde cada uno de los territorios qué es lo que se necesita para la ciudad, para el cantón, para la parroquia, para la provincia, y en función de eso establecer cuáles son las prioridades de inversión. Y eso creo que mejoraría entonces la gestión. Y evidentemente usted coincide conmigo, o yo coincido con usted en el hecho de que hay que hacer una reforma estructural al sistema político. No es el gobierno el que está en crisis, no es solo la asamblea la que está en crisis, no solo son los gobiernos cantonales o provinciales los que están en crisis, no solo son los movimientos o el tejido social el que está en crisis, es toda la estructura, todo el sistema, y entonces eso implica formular una propuesta, y también he señalado la necesidad de que haya una construcción social en ese sentido, porque eso va a implicar entonces aportar en función de cómo debe o qué debe hacer el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Yo en lo personal creo que el tema de participación ciudadana a través de ese consejo debe desaparecer, ¿no es cierto? Hoy incluso ya se ha convocado a elegir los nuevos consejeros, y yo en lo personal voy a hacer un trabajo por anular el voto, porque la gente anule el voto, porque es necesario desaparecer ese organismo que, si es que nosotros preguntamos en Loja, ¿sí?, ¿cuáles han sido las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana en los procesos
de participación territorial no existen, o si lo hay dos o tres en relación al 100% que tiene un territorio en su extensión y sus acciones colectivas e institucionales. Entonces, y el tema del Consejo Nacional Electoral. Mientras no haya una reforma estructural que nazca o surja desde los sectores sociales principalmente, y no me estoy refiriendo a la organización como tal social respecto a la organización política, ¿no es cierto?, con AIES, trabajadores, etcétera, sino más bien en todos los ámbitos del territorio, no vamos a tener realmente una propuesta o una salida a esta situación. Fíjese usted que aquí en el país hay esta crisis, pero esta crisis no es solo en el país, desde el punto de vista estructural e institucional. Está evidenciándose que esta crisis es mundial, universal. Cuando vemos en Sri Lanka cómo es que los movimientos sociales se levantaron en contra de los poderes, cuando vemos en Argentina recientemente lo que ha sucedido, cuando vemos en Panamá lo que ha sucedido. Es decir, hay un problema de sistema que nosotros debemos de empezar a analizarlo de mejor manera y como ciudadanos, como sectores sociales populares, debemos empezar a involucrarnos en ese análisis para establecer algo, alguna alternativa que implique entonces a través de esa reflexión dialógica, digo yo, establecer propuestas alternativas transformadoras de estas realidades que impliquen, y no estoy diciendo la desaparición de las clases sociales porque eso va a requerir de otros elementos, sino que impliquen una propuesta que defina o determine la posibilidad de mejorar condiciones de vida. Y mejorar condiciones de vida significa entonces entender de que hay un Estado que somete sí, pero que también lamentablemente mientras no lo cambiemos va a seguir siendo la estructura dentro de la cual actuemos todos los ciudadanos y por tanto debemos hacer propuestas en función del Estado, de los recursos económicos, de quién nos gobierne y hacia quién debe beneficiar esa inversión estatal. Doctor, habrá que pensar en un mecanismo de carácter social, que el tejido social sea el que se manifieste. Caso contrario, lo que tenemos ahora democráticamente no es suficiente, no es factible. Ya sabemos que a través de la Asamblea Nacional no se van a poner la soga al cuello para implementar una reforma estructural, ni las organizaciones políticas están involucradas en este objetivo de buscarle una salida estructural al país. Y el tiempo pasa, vienen las elecciones, luego vendrán las presidenciales y así sucesivamente. Y claro, todos están muy cómodos, me refiero a los que aspiran a una dignidad por elección popular, están muy cómodos con el status quo, con la estructura que tenemos y prácticamente no quieren cambiar absolutamente nada, menos la Asamblea Nacional, porque prácticamente se les va todas las oportunidades que tienen de seguir redituando desde la misma. De tal manera que habrá que seguir haciendo vocería en ese sentido, doctor, para buscar una solución de carácter cívico-patriota que nos lleve a este cambio estructural que queremos. Definitivamente, mire, nosotros en el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos y un poco más seguramente ya. De los 17 millones de ecuatorianos serán unos 20.000 quienes gobiernan el país. Y los 20.000 son los que determinan si es que se cambia o no se cambia la política del Estado, la política de gobiernos y también las normas, y en este caso la Constitución de la República. Cada vez que hay una crisis, se plantea entonces la necesidad de reformar la Constitución y cada vez que hay una crisis se plantea una asamblea constituyente. El problema no es la Constitución ni la asamblea constituyente. El problema es quién convoca a la Asamblea Constituyente y cuáles son los intereses detrás de esa convocatoria. Porque si la Asamblea Constituyente y la Constitución fueran la solución, entonces con la última tendríamos ya la solución a los problemas que hemos atravesado durante más de 50, 60 años gobernados por la noche neoliberal que la han manifestado. El problema es que los principios, las bases, los elementos, la visión, la orientación, los objetivos de la Constitución se garanticen en su cumplimiento, pero sobre la base de la participación de los ciudadanos. Y ese es el tema fundamental. Cada vez que hay una crisis creemos de que hay que convocar a esta asamblea constituyente y reformar la Constitución. Entonces vamos a tener que hacer asambleas constituyentes cada año. Y no es así. Yo creo que hay que reflexionar y hay que seguir, como usted dice, señalando y cuestionando estos elementos para que la ciudadanía tomemos conciencia, porque ese es el elemento fundamental, conciencia ciudadana para entender
objetivamente la realidad que tenemos en el Ecuador, cuáles son los responsables de esa realidad, cuál ha sido nuestro papel como ciudadanos y cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos para transformar esa realidad. Y desde el orden cívico y patriótico, yo diría desde ese lado del cual todavía no ha sido topado, de ese lado del que a veces somos que me importistas frente a lo que sucede en el país, ¿no es cierto? De que, bueno, allá son los políticos y acá somos nosotros, cuestionamos, rechazamos, pero no hacemos nada. Desde este lado de acá necesitamos tomar conciencia efectivamente para no seguir permitiendo que ese lado de allá siga haciendo de las suyas mientras nosotros seguimos entonces a la deriva en este barco que se hunde cada día más con este tipo de gobernanzas que tenemos desde el Ejecutivo, prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales. Hay que cambiar de manera estructural y si no, mire lo que usted refería y con esto termino. El tema de las mesas de diálogo no va a solucionar definitivamente todos los problemas que tenemos. Quizás es una sola ramita del árbol que necesitamos cambiar. Y si no, mucho me temo que lo que está sucediendo en Galápagos ahora es motivado precisamente por estas mesas de diálogo, es decir, el problema del combustible en Galápagos, bajo mi percepción, se deriva precisamente porque se va a focalizar el subsidio para un determinado sector y porque no en Galápagos. Entonces hagamos también nosotros una paralización para que nos tomen en cuenta y se sienten a dialogar. Esto se va a seguir multiplicando. Conforme veamos resultados positivos respecto a estas mesas de diálogo, vendrán otros sectores que quizás no son incluidos y querrán hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué se da este problema o por qué se puede derivar este problema? Porque no tenemos soluciones estructurales. Con esto termino, doctor. Definitivamente es un tema de integralidad la solución a los problemas. Y algún rato yo decía la necesidad de construir una agenda social de desarrollo implica tomar en cuenta todos los sectores. Hoy están hablando con los movimientos indígenas en la CONAIE, mañana van a tener que hablar con los transportistas, luego con los agricultores y campesinos, luego con los mineros, luego con las mujeres, luego con los jóvenes estudiantes. ¿Por qué? Porque no hay una visión integral de la solución a la problemática y obviamente eso tiene que ver con la visión de gobierno o la política, la ideología, el imaginario del gobierno. Ojalá que las cosas puedan superarse, sin embargo, yo digo, es necesario continuar desarrollando estos procesos de concienciación para que entendamos qué es lo que pasa en el país y qué es lo que debemos hacer.